Al proyectar la matriz de tensiones en una dirección particular U, como la que se aprecia en la figura, de la manera que lo estudiamos en el tema estado de tensiones en un punto o estado de fuerza en un punto, en este caso eligiendo U de manera que sea perpendicular al contorno y denotando alfa como la inclinación como la orientación de U, angular de U. Se tendría que el vector unitario U se puede descomponer en seno de alfa en la dirección Y y coseno de alfa en la dirección Z, que sería el vector U y aquí la matriz de tensiones. El producto de ellos nos daría la tensión en la dirección de U. Lo que sucede en el contorno. Consideremos la siguiente imagen, la siguiente parte de la imagen. Veamos el contorno desde un punto de vista lateral. La línea que está denotada acá es una línea que representa la cara X, es decir, la sección transversal. Y la línea celeste corresponde a la cara lateral de la barra. Sabemos que por la hipótesis inicial, el cortante en la cara exterior de la barra es 0. Al llegar al contorno, es decir, aquí al vértice, que sería la manera de representar el contorno, justo en ese lugar el esfuerzo cortante en la cara lateral es 0 y por lo tanto el esfuerzo cortante en la cara X en la vecindad del contorno también es 0 por equilibrio. En tal caso, el esfuerzo cortante que hemos proyectado en la dirección U, obtenido como este producto, en el contorno debería satisfacer la condición de ser igual a 0. Al realizar este producto y hallar la proyección del tensor en la dirección U, quedaría expresado de esta manera. Al realizar el producto acá sería tau xy por seno de alfa más tau xz por coseno de alfa. Pero eso debe dar 0, tal como lo acabamos de analizar. En esta parte de la figura hemos representado la condición donde debe dar 0 el esfuerzo cortante que es perpendicular a S. De aquí el seno de alfa se puede calcular como este cociente a partir de la misma figura, extrayendo o abstrayendo los diferenciales de S, de Y y de Z, ubicando el ángulo alfa como el ángulo que forma la línea del contorno con la vertical. El seno de alfa sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Sería menos dz entre ds. Y el coseno de alfa sería dy entre ds. Sustituyendo estas expresiones en la anterior, nos resulta que tau xy es la parcial de phi con respecto a z y el seno de alfa es menos dz con respecto a s. Queda con signo negativo. Luego el tau xz
es menos la parcial de phi con respecto a y. Y el coseno de alfa es la parcial de y con respecto a s. Esto da, en suma, da la parcial de la derivada total de phi con respecto a s. Pero esto, como lo vimos antes, debe dar 0. Por lo tanto, de aquí se puede sacar alguna conclusión. La función phi es tal que la pendiente de esa superficie en la dirección paralela al contorno es 0. Es decir, que la función phi es independiente de la curva que describe el contorno. En otras palabras, si se traza una tangente en la dirección del contorno, se llegaría a determinar que su pendiente es 0, es decir, es horizontal. Es en realidad una curva de nivel. Luego, si se calculan las fuerzas lineales By y Bz, y recordando que estamos estudiando el caso de torsión exclusivamente, donde no hay una fuerza neta cortante en Y y en Z, se esperaría que estas dos fuerzas sean 0. ¿Cómo se calculan estas fuerzas? Se calculan integrando en la región de la sección transversal los diferenciales de fuerza cortante. El diferencial de fuerza cortante para la dirección Y es tau xy por el diferencial de área. Y en la dirección Z es tau xz por el diferencial de área. Recuerden que tau xy o tau xy quiere decir cortante en la cara X. Y el segundo índice indica la dirección. La primera, By, quedaría expresada como la integral de y, saldría de la integral, y tau xy, recuérdense que es la parcial de phi con respecto a z, por donde z. Entonces el planteamiento inicial queda finalmente de esta manera, y esto debe ser 0, por cumplimiento de las condiciones iniciales. Y el b sub z, de un modo similar, recordando que el tau xz es igual a menos parcial de phi con respecto a y. Nos queda entonces de esta manera. Son similares ambas y también ambas son iguales a 0. Y luego el momento alrededor del eje X se puede obtener por la siguiente expresión. Tomamos la fuerza en Y, que sería tau xy por el dA, por el diferencial de área, por el brazo Z. Esto produce un momento negativo alrededor del eje X. Sería este término con el signo negativo. Y el otro efecto de momento lo produce tau xz. Tau xz por el diferencial de área, por el brazo Y. Nos estaría dando el otro término, ambos por el diferencial de área. Estas expresiones se pueden separar y nos dan dos integrales de área. Estas integrales de área se pueden trabajar cada una por separado. Trabajando la primera, se obtiene que, e integrando por partes, se obtiene que esta integral se puede dividir en dos. Considerando que aquí hay nada más variación respecto de y el diferencial de área es de y de z o de z de y, el de z puede salir de la primera integral en la que varía solamente y. Nos quedaría que la primera de las dos integrales es igual a menos, el menos sale de las dos integrales, integral de z por, y este sería el integrando. El integrando es otra integral.
sería la integral de la parcial de phi con respecto a y por y de y. Para integrar esto se puede hacer como una integración por partes. Recuerda que para integrar por partes hay que identificar una función v y otra función de u. La expresión y podría ser entendida como v y la parcial de phi con respecto a y de y podría ser el de u. Para integrar hay que calcular u por b, es decir, que hay que plantear la integral de la parcial de phi con respecto a y por dy y multiplicarlo por v, que es y. En tal caso nos quedaría el producto de v y esta otra integral sería u. Tendríamos v por u. Luego la integración por partes indica que hay que restar la integral de, sería de u, que sería la integral de la parcial de phi con respecto a y de y, por, sería u, que sería si la integral de la parcial de phi con respecto a y de y, por el diferencial de b, que sería de y. Entonces la primera integral nos da phi y la segunda es de y. Entonces quedaría pendiente aquí de integrarse phi de y. Esta primera integral tiene la singularidad de ser prácticamente igual a la que antes estudiamos en BY, excepto que el término y, que se evalúa en los límites de y1 y y2, puede salir de la integral porque no depende de la integral de z. Y así quedaría que y evaluado de y1 a y2 por la integral que es idéntica a esta, a la segunda de las dos, es igual a bz, y eso debe ser 0, por lo tanto se puede anular. Y finalmente la integral que deseamos, la primera de las dos que deseamos calcular, queda finalmente como la integral de superficie de phi de a. La segunda integral es menos la integral de superficie de la parcial de phi con respecto a z por el diferencial de área. Esta integral de un modo similar se puede trabajar y de nuevo por partes. Aquí se identifica a v como z y al de u de nuevo como la parcial de phi con respecto a z de z, haciendo un trabajo exactamente igual a aquel y resonando de la misma manera. Se llega a encontrar que si se extrae z de la integral de dy por no depender de ella, se tendría menos z evaluado de z1 a z2 por la integral de dy integral de parcial de phi con respecto a z de z, que corresponde al by, y eso debe ser 0, por lo tanto se puede anular. Menos, y aquí tendríamos la integral desde z1 a z2 de, sería de u, u sería la integral de la parcial de phi con respecto a z de z, eso es phi, y por el diferencial de v, que sería de z. Esto es idéntico a esto, menos por menos da más y da exactamente igual a la integral anterior. Entonces las dos expresiones en realidad producen el mismo resultado y al ser operadas algebraicamente bajo la suma nos daría que el momento torsionante es igual a 2 veces esa integral. Es igual a 2 veces esa integral. Dice aquí mx, el momento torsionante, es decir, alrededor del eje longitudinal, es igual a 2 veces
la integral de superficie en la región de la sección transversal de la función de tensiones de Pratt. Luego estudiamos la relación entre el esfuerzo cortante y esta función de tensiones. El esfuerzo cortante se puede calcular de esta manera. Veamos, tiene una componente de esfuerzo en la dirección Y, sería vectorialmente en la dirección J, más esfuerzo cortante XZ, es decir, en la dirección Z, y vectorialmente se indica en la dirección K. Esto, a su vez, es igual el primero a la parcial de phi con respecto a Z en J, y el segundo menos la parcial de phi con respecto a Y en K. Ese sería el esfuerzo cortante en cualquier dirección. Considerando que phi se puede entender como una superficie que se puede en el contorno, debido a que, como lo estudiamos anteriormente, la pendiente que experimenta la función phi a lo largo del contorno es cero, es decir, el contorno es una curva de nivel. Por lo tanto, la función phi tiene que hacer contacto con el contorno, o por lo menos es ser paralelo al contorno. Y considerando que eso es así, el significado de curva de nivel de la función phi se entiende como la secuencia de puntos de la superficie, donde si se traza una recta entre dos puntos de ese contorno, de esa superficie en el contorno, la pendiente sería cero, como antes se dijo. Entonces no experimentaría variación en la pendiente, cumpliendo con lo que antes estudiamos. Luego, la función gradiente es una función vectorial. Se puede aplicar a un campo o una función escalar. En este caso se aplica la función escalar phi. El gradiente, veamos cómo entenderlo. El gradiente es una función que produce un vector. Debe haber un dominio para esta función vectorial. En nuestro caso, el dominio lo forman las direcciones J y la dirección K. Es decir, el dominio lo forma Y y Z. Y la función phi es tal que depende de ellas. Para calcular la variación de phi en la dirección J, habrá que derivar parcialmente phi con respecto a Y, parcialmente porque phi depende de otras variables. Entonces la derivada con respecto a Y es parcial por conceptualización. Y cuando se quiere calcular la variación de phi en la dirección K, tendría que derivarse parcialmente con respecto a Z. Entonces, en la dirección J se coloca la variación de phi con respecto a Y. Véase que se calculó la pendiente en la dirección J y además se colocó como componente del vector resultante en la dirección J. También en la dirección K se calculó la variación con respecto a Z y se colocó como componente en la dirección K. Entonces el gradiente de phi da un vector y en cada componente se coloca la manera en que varía en esa dirección. Por lo tanto, se entiende que el gradiente de phi representa un vector en el plano, en el dominio de la función, en el plano que define el dominio de la función, en este caso YZ. Y además representa la máxima variación de la función. Revisemos esto, cómo entenderlo. Imagínense, por ejemplo, que la variación en una dirección, en J, por ejemplo, fuera 0. Tendríamos aquí una componente 0 en J, pero la variación en K tendría otro valor. En tal caso, la suma de los dos nos da una variación resultante, es decir, un vector que en el caso particular estaría orientado en K.
Esa es la máxima variación porque en J tendría 0. Pensemos luego que es al revés, que en K no tiene variación, por lo tanto esta componente es 0, pero sí tiene variación en J. En tal caso, la resultante, el gradiente de phi, nos da la suma de los dos vectores, por lo tanto nos da la variación máxima que experimenta en J. Y como tercer caso, considérese que en ambas direcciones tiene variación. Entonces, la variación que se da en J se suma a la variación que se da en K. Vectorialmente, esta es una dirección que no es ni J ni es K, sino que está en diagonal formando una suma vectorial. Entonces, en esa dirección en que ocurre esa suma vectorial, estaría la máxima variación de phi. Por lo tanto, es correcto afirmar que gradiente de phi representa la máxima variación de la función. Además, provee la dirección en que esa variación ocurre. Eso es correcto, nos indica cuál es la dirección. Por otra parte, esta dirección es ortogonal a la curva de nivel. Veamos, de momento como conjetura, si la curva de nivel define puntos en que no hay variación y el gradiente define una dirección en que está la máxima variación, es posible que las dos direcciones sean ortogonales. Veamos, si hacemos un producto escalar entre el esfuerzo cortante, recuerde que el esfuerzo cortante está orientado en la dirección del contorno, es decir, está orientado en la curva de nivel, y el gradiente de phi, que es una dirección distinta a aquella. Si hacemos un producto escalar entre los dos, si fueran ortogonales deberíamos obtener 0. Con esto se demostraría que son perpendiculares. Planteando esto, tendríamos que el esfuerzo cortante, que se define de esta manera, tal como lo escribimos al principio de esta hoja, y el gradiente de phi, que se determina de esta manera. El producto escalar entre ellos sería componente por componente y se suma. Nos daría parcial de phi con respecto a z por la parcial de phi con respecto a y, menos la parcial de phi con respecto a y por la parcial de phi con respecto a z. Evidentemente esto nos da 0. Y con eso se comprueba que la dirección del gradiente, en donde se da la máxima variación, es perpendicular al contorno, es decir, a la curva de nivel. Y con esto a la vez comprobamos que el esfuerzo cortante es tangente a la curva de nivel. Y además en esa curva de nivel corresponde un valor constante de esfuerzo cortante. Luego podemos indicar que existe un punto donde la tensión es máxima. La tensión aquí se refiere al esfuerzo cortante, donde la tensión es máxima. En ese lugar se cumpliría que la parcial de phi con respecto a y sería 0. O donde la parcial de phi con respecto a z sería 0. ¿Cómo entender esto? Veamos. Consideremos que, como lo decía antes, que la variación solo se da en J y en K es 0, la variación de phi. En tal caso, el gradiente que nos da la máxima variación tendría solo componente en J, pero para eso necesita que la parcial de phi con respecto a z sea 0. Entonces, la máxima variación de phi estaría ahí, pero el esfuerzo cortante es perpendicular a él. En tal caso, donde la parcial de phi
con respecto a y sea 0, hay un máximo. Y donde la parcial de phi con respecto a z sea 0, también hay un posible máximo. Hay dos máximos. En el caso de nuestra imagen, esto ocurre en estas zonas. O en la segunda imagen ocurre en esta zona y en esta zona. Además, existe otro punto de coordenadas y sub 0, z sub 0, identificado como p sub 0, que se constituye en el centro de torsión de la sección transversal. En ese lugar resulta que los esfuerzos cortantes, el tau xy y tau xz, son 0. Pero a la vez podría haber otro punto. Aquí insisto en que podría haber, no es que haya en toda sección, en todo elemento sometido a torsión. Podría haber otro punto donde también el cortante sea 0. Y este correspondería, en el caso de una sección rectangular, a las esquinas. En estas esquinas resulta que el cortante en las caras laterales en la dirección X y en la otra cara lateral en la dirección X, ambos cortantes son 0. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes en la cara X, en las direcciones Y y Z, deberían ser 0. Esto lo indico acá. El tau X, es decir, el esfuerzo cortante en la cara Y, pero dirección X, y el otro esfuerzo cortante en la cara Z, dirección X, ambos son 0, por la hipótesis inicial. En realidad no es hipótesis, sino que es una afirmación. No hay esfuerzos cortantes en la superficie externa de la barra. Por condición de equilibrio debe satisfacerse eso en el borde. Si la sección transversal de la barra tiene un eje de simetría, el centro de torsión va a coincidir con el centro de gravedad. Luego hagamos algunas consideraciones sobre la función psi de alabeo. Del equilibrio, como antes lo habíamos expresado, aquí se puede ver, estoy citando una expresión anterior de equilibrio. Esta expresión se puede calcular como, veamos, como derivando el esfuerzo cortante tau xy con respecto a y. Aquí en esta expresión, al derivar con respecto a y, esta expresión nos quedaría este término. Nos quedaría todo ese término. Y luego con respecto a y, y la derivada de z con respecto a y es 0. Y la otra derivada, la parcial de tau xz con respecto a z, se obtendría de acá, derivando esto, se obtendría de aquí. Y nos daría la otra parte. Y la parcial de y con respecto a z daría 0. Tal como dijimos antes, por equilibrio esto debe dar 0. Y así podríamos nosotros obtener que la parcial de phi con respecto a y se obtiene de acá. Esta es la expresión que antes hemos obtenido. Y la otra es la expresión que también antes hemos obtenido. Bien, estas son dos expresiones que nos sirven para
plantear el diferencial de la función de alabeo. Veamos, las anteriores expresiones nos definen las variaciones de phi con respecto a y la variación de z con respecto a y. Esta es la manera en que varía. Entonces el diferencial de phi se puede plantear de esa manera. Ahora es cuestión de hallar una función phi que al derivarse cumpla con estas dos expresiones. Luego, tratando de relacionar el momento con el ángulo de rotación θ, tendríamos que el momento alrededor del eje longitudinal x es igual a la integral de, esta es una expresión que traemos de atrás y que se basa en esta figura. Recuérdense que el esfuerzo cortante xz por el de phi corresponde a esta fuerza que viene en esta dirección y le corresponde un brazo y, tal como dice aquí. Este sería un dm. Y el otro dm, este sería positivo. Y el otro dm se produce con el esfuerzo cortante tau xy, que va hacia arriba, con un brazo z, el diferencial de superficie, y el efecto de torsión que hace es negativo, por eso el signo negativo. Entonces esta es la manera de calcular mx. Y esto es igual a, trayendo las expresiones anteriores de tau xy de acá, veamos, sería integral de superficie del tau xy sería y multiplicaría a la parcial de phi con respecto a z y también multiplicaría a y, formando un y cuadrado y un y por ser la parcial de phi con respecto a z. Esos serían este término y este término. Y la otra parte se forma multiplicando menos el tau xy por z. Se utilizaría la z para multiplicar a la parcial de phi con respecto a y a menos z. Se le cambia el signo y produce estos dos valores. Entonces ahora mx se ha llegado a plantear como esta integral de superficie, donde g y θ son los constantes que no varían dentro de la superficie de la sección transversal. De acá se puede reconocer que esta integral es el cálculo de una función, de un valor de inercia, de un momento de inercia. Se le denomina este momento de inercia torsional. Debido a que existe alabeo, la expresión es bastante más compleja que la expresión de momento polar de inercia para una sección circular. En el caso de una sección circular no habría alabeo y desaparecen los tercer y cuarto términos de la integral. La rigidez torsional se puede entender en lo sucesivo como el producto del módulo de corte por la inercia torsional. Si esto se conceptúa de esta manera y se sustituye la integral por j, se tendría que g por j sería igual a el momento mx entre θ. Nos daría esta expresión. Si no hay presencia de alabeo, como dije antes, se reduce a esto el momento torsionante de inercia. Correspondería a un momento polar de inercia de una sección circular. Considerando que f, aquí estamos introduciendo una función f de contorno.
una función f que depende de y y z, donde f en ese lugar sea 0, representaría el contorno. Además, el laplaciano de esa función sería una constante. Podríamos ahora concebir a la función phi en función de la función de contorno, como phi igual a una constante c por la función de contorno. Esta cumpliría con ser nula con tocar el contorno. De esta manera, el momento anterior, momento mx, momento torsionante, se podría plantear como inicialmente habíamos llegado a este planteamiento, pero sustituyendo phi por c por la función de contorno y c siendo una constante, podría llegar a plantearse de esta manera. Esta es una integral en la superficie de la sección transversal. Y aquí se puede despejar la constante c y quedaría esta expresión. Y se podría calcular el laplaciano de phi, que sería igual a c por laplaciano de la función de contorno, y como antes lo habíamos ya obtenido, es igual a menos 2g por teta. Menos 2g por teta. Luego, recordando que g por teta, es igual a m entre j, pero de la expresión anterior también se puede calcular g por teta, y sería igual a esta expresión, a menos c por el laplaciano de la función de contorno entre 2. Hasta ahí la generalidad para un árbol cualquiera. Luego se puede aplicar esto a un árbol de sección elíptica. Para un árbol de sección elíptica, la función de contorno tomaría una forma particular como esta. Donde la dimensión, el semieje en la dirección Y sería A y el semieje mide en la dirección Z, B. El laplaciano de esta función de contorno, es decir, al derivarse dos veces, una vez con respecto a y y la otra con respecto a z, y sumarlas, nos da la expresión 2 entre a cuadrado más 2 entre b cuadrado. Y esto evidentemente es una constante, tal como se había anticipado. La función phi de tensiones de Prandtl sería entonces planteada de esta manera. Phi es igual a c por la función de contorno. Y como la función de contorno está definida, c sería igual a este producto. De aquí se despeja c y resulta en lo siguiente. Revísese la expresión donde y, es decir, la inercia alrededor del eje Y y la inercia alrededor del eje Z son los momentos de inercia con respecto a los ejes Y y Z. Para una elipse, esos momentos serían calculados de esta manera. Y el área de una elipse es calculada de esta manera, donde la elipse tiene una dimensión A como semieje y una distancia B como semieje, es decir, B está medido aquí y A está medida aquí. Decíamos, con estos valores se puede estimar C para el caso elíptico y nos quedaría como menos M entre pi a B. Por lo tanto, la función de tensiones de Prandtl
quedaría expresada de esta manera. Recuerde que es C por la función de contorno. Esta sería la función de tensiones de Prandtl, que toma esta forma particular. Si se revisa, tiene la forma elíptica, secciones elípticas. Y si se anula una de las variables, tiene la forma parabólica. Por lo tanto, es un paraboloide de sección elíptica. Si se analiza, si se trata de revisar la forma en una aplicación muy particular, podría visualizarse de la siguiente manera. Podría verse la forma de paraboloide, y a la vez se podrían hacer trazas a la función de manera que se expongan las secciones elípticas. Evidentemente es un paraboloide de sección elíptica. Luego podríamos calcular el esfuerzo cortante tau y, aprovechando que conocemos la función phi, y al derivar con respecto a z, obtendríamos la expresión siguiente. Y también el esfuerzo cortante xz se puede calcular tal como lo definió Prandtl, a partir de la función phi de tensiones, y nos daría la otra expresión. El esfuerzo cortante máximo se puede calcular. Y considerando que estas son las dos expresiones para el esfuerzo cortante, habrá que determinar dónde puede ser máximo. ¿Y dónde puede ser máximo el esfuerzo cortante? Pues depende de z y de y, donde z o y pueden ser máximos. Y eso es en el punto donde z toma el valor de b o donde y toma el valor de a. Habrían dos posibles máximos, pero ¿cuál de los dos es el mayor? Es el mayor, donde veamos donde el denominador sea mínimo. ¿Y eso dónde ocurre? Donde el denominador mínimo, recuerde que lo gobierna b al cubo. Entonces es en el punto donde z es 0 e y es a. Ahí se puede evaluar los esfuerzos. Haciendo z igual 0, el tau x. El tau xy, veamos, sería 0 esa parte. Y en ese mismo punto el tau xz sería como y es a, entonces nos queda 2m entre pi b a cuadrado. Y en el otro punto, haciendo y igual 0 y z igual b, el y igual 0 hace que el tau xz sea 0, y el otro término sería menos 2m entre pi ab cuadrado, porque z es b. Tenemos dos máximos y hay que compararlos. En uno es 2m entre pi ab cuadrado y el otro tiene magnitud 2m entre pi a cuadrado b. ¿Cuál de los dos es máximo? Es mayor de los dos casos, donde el denominador es mínimo. Y el denominador es mínimo donde el término al cuadrado es mínimo. Y eso nos deja esta expresión. De aquí, la g por teta sería igual a menos, la expresión anterior dice
G por θ es menos C por el laplaciano de F entre 2. Calculando esto, menos C por el laplaciano de F entre 2. Es correcto. El laplaciano ya se había calculado. Aquí se tiene 2 entre a cuadrado más 2 entre b cuadrado. Se puede colocar ahí entre 2 por C. Y C ya se tiene calculado como menos pi a b. Haciendo esta operación se llega a esta expresión. Además, J sería calculado como esta expresión. Recuérdense que J se obtiene de esta relación. J sería M entre G por θ. M entre G por θ. Se cancela la M y nos queda pi a b cubo entre a cuadrado más b cuadrado. Luego, la parcial de phi con respecto a y. Esta es una expresión que ya habíamos obtenido antes. Es igual a esta expresión. Y eso ahora se puede calcular, ya que se tiene la expresión para tau xy. Sería esta de acá. Se trae y se divide entre g por θ y se multiplica por z más z. Z es la variable que nos ubica en algún punto para evaluar la función phi en este caso. Si se hace esta operación, se obtiene esta expresión. Luego, para el otro planteamiento, para el cálculo de la parcial de phi con respecto a z, es igual a esta expresión. Se hace un trabajo similar y se llega a obtener esta segunda expresión. Recuerden que estas son las derivadas parciales de phi con respecto a y parcial de psi con respecto a z. Entonces el diferencial de esta función de Alaveo sería expresado así, como la suma de los dos diferenciales de psi con respecto a y con respecto a z. Esto nos está indicando cómo es la función. Entonces la función, para que cumpla con esto, podríamos deducirla como una función con esta forma. Si a esta función se le deriva con respecto a y, nos daría el término que está entre paréntesis. Y si a esta se le deriva con respecto a z, nos daría el término que está entre paréntesis. Por lo tanto, esta es la expresión que resulta de resolver esta ecuación diferencial. Al aplicar las condiciones de contorno, es decir, donde sí toque el borde de la sección elíptica, podríamos ahí llegar a identificar que phi sub 0, la constante independiente de la función psi, debería ser 0. Y finalmente el vector u, que nos indica el desplazamiento de un punto dentro de la sección elíptica, y que al principio lo conseguimos como θ por la función de Alaveo, sería igual a, traemos las expresiones de la función de Alaveo, que estaría aquí, y θ, que estaría expresado, veamos, se podría obtener de aquí. Despejando θ sería esto entre g, y esa expresión es la que hemos colocado aquí. Entonces este producto nos da el vector u. Finalmente el vector u queda expresado así. Bien, si nos vamos de nuevo a la herramienta gráfica para visualizar la función phi,
podríamos obtener lo siguiente. Esta es la función phi y ahí el contorno. Véase cómo es la función phi, es una función hiperbólica. Y véase que esta función hiperbólica contrae fibras de una zona de la elipse y las alarga en otras zonas. Esta es la función que define el acomodamiento de las fibras dentro de la elipse cuando se somete a torsión. Esta, digamos, es la función en que se basa, no es la que describe cómo se desplazan. La función que describe el desplazamiento, creo que es esta, no es esta, es esta. Es como aquella, pero en una proporción. Es decir, aquí si se aprecian las cantidades, aparece esta otra función no es un plano, sino que es la misma superficie en color marrón, solo que está reducida por el momento. Si el momento lo logramos aumentar, vemos pues que se va aproximando a la función de Alabeo. Recuerda que la función en marrón es la de Alabeo y en la que aparece en color celeste es la función de desplazamientos, pero como la constante C es negativa, se invierte, es decir, los espacios que deja libre la función de Alabeo se llenan por la función de desplazamientos. Y así es como se puede entender el acomodamiento de las fibras. Unas fibras experimentan alargamiento en la elipse y otras se acortan y se acomodan a través del contorno. En realidad la función de Alabeo no solo es para el contorno, sino que es para toda la sección. De manera que hay puntos en los semiejes donde no hay desplazamiento en la dirección U. Igualmente en el centro no hay desplazamiento en la dirección U. Pero en la medida que se aleja de esos puntos, existe alabeo, es decir, existen valores para el vector U. De nuevo, de regreso a nuestro planteamiento. En tal caso, las funciones que deberíamos interpretar están totalmente dentro del dominio de la elipse. Lo que aparece fuera del dominio de la elipse no corresponde al caso de estudio, pero sí caracteriza el comportamiento de las funciones.